¿Alguna vez has sentido que hay fuerzas invisibles que guían, protegen y transforman nuestras vidas? ¿Alguna vez has escuchado historias que parecen milagros, hechos por santos cuya fe es tan poderosa que trasciende el tiempo y el espacio? Hoy te voy a contar la historia de un santo cuya vida y milagros aún despiertan asombro y esperanza en millones de corazones, San Benito de Nursia. Pero te advierto, lo que vas a escuchar te va a sorprender y te hará preguntarte si realmente existe una fuerza que va más allá de nuestra comprensión cotidiana. San Benito nació en una época en la que el mundo vivía sumido en la oscuridad del pecado, la ignorancia y el caos. Sin embargo, desde muy joven, fue tocado por una fe profunda que lo llevó a fundar monasterios, escribir oraciones que aún se recitan y, sobre todo, a realizar milagros que desafían toda lógica. Su historia no solo es la de un hombre religioso, sino la de un héroe espiritual que luchó contra las fuerzas del mal y logró salvar almas y vidas con una sola arma, su fe inquebrantable en Dios y en la oración. ¿Alguna vez has sentido que tus problemas son demasiado grandes, que no puedes encontrar solución? La historia de San Benito está llena de ejemplos donde, en medio de la desesperación y el sufrimiento, su oración y su pura fe lograron milagros sorprendentes. Desde salvar a gente de peligros mortales hasta proteger monasterios de invasores, sus milagros dejaron huella en la historia. Pero, quizás lo más poderoso de su obra no solo fue lo que hizo, sino lo que enseñó, que la humildad, la oración constante y la confianza en Dios pueden mover montañas. Y hoy, en este video, quiero invitarte a que descubras esa fuerza que también hay en ti. Porque si un hombre en la antigüedad pudo lograr milagros, tú también puedes tener esa conexión especial con Dios para pedir y recibir ayuda en tus momentos más difíciles. ¿Quieres conocer el milagro que sigue ocurriendo incluso en nuestros días, que ha sido testimonio de muchos fieles? Entonces quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar puede cambiar para siempre tu manera de ver la vida y la fe. Imagínate por un momento una historia que cruza los siglos, donde la fe se vuelve una fuerza capaz de derrotar el mal y transformar corazones rotos. ¿Crees en milagros? ¿Has experimentado alguna vez una situación que parecía imposible, pero fue resuelta de manera milagrosa? La historia de San Benito nos invita a abrir nuestro corazón y creer que aún hay esperanza, que la oración no es solo palabras, sino un poder real que mueve el cielo y la tierra. ¿Estás listo para escucharla? Para abrir tu alma a esa fuerza divina que puede cambiar tu destino, y para que descubras cómo la vida de un santo puede inspirarte a superar cualquier sufrimiento y a encontrar paz en medio del caos. Si quieres recibir más historias, oraciones y milagros que alimentan tu fe, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita. Porque aquí, cada historia, cada oración y cada milagro están pensados para fortalecer tu espíritu y acercarte más a Dios. Desde pequeño, San Benito mostró signos de una fe y una dedicación extraordinarias que diferían de los niños comunes de su tiempo. Nació en una pequeña aldea en Nursia, Italia, en el siglo V, en un mundo que se encontraba en caos tras la caída del Imperio Romano. La Iglesia cristiana aún estaba en sus primeros pasos, enfrentándose a múltiples amenazas y desafíos. Pero en medio de ese ambiente adverso, la vida de Benito fue marcada por una profunda búsqueda espiritual y un deseo genuino de acercarse a Dios. Desde niño, Benito sentía que su corazón no encontraba paz en las cosas mundanas ni en las riquezas materiales. La verdadera felicidad, intuía, estaba en la oración y en hacer el bien. A medida que crecía, esa inquietud espiritual se intensificó. Se dice que ya desde joven, Benito dedicaba largas horas en oración y en la lectura de textos sagrados. Su fe era tan marcada que, a pesar de las dificultades que enfrentaba, no abandonaba su camino. El ejemplo de su vida temprana nos deja una enseñanza poderosa, la pureza de corazón y una fe firme son los primeros pasos hacia un destino lleno de propósito. Cuando Benito tenía apenas 20 años, decidió abandonar todo lo que el mundo le ofrecía: las comodidades, las riquezas, incluso a su familia, para vivir en austeridad y búsqueda espiritual en las montañas cercanas. Allí, en soledad y en contacto con la naturaleza, comenzó a comprender que el poder de Dios se manifiesta en el silencio, en la oración constante y en la humildad. Al ingresar en esas montañas, Benito empezó a consolidar una comunidad de creyentes que buscaban vivir según los principios de Dios. La disciplina de su vida y su fe inquebrantable lo llevaron a fundar en estas tierras ermitas y monasterios, donde él mismo instauraba reglas de oración, trabajo y penitencia, que hoy día conocemos como las reglas de San Benito.
Estas reglas, llenas de sabiduría y orden divino, se convirtieron en una guía para miles de monjes que, a lo largo de los siglos, han buscado seguir el ejemplo de su vida. Pero quizás lo más impactante de su infancia y juventud fue el momento en que, en un acto de verdadera fe, decidió enfrentarse a un peligro mortal en nombre de un propósito mayor. Algunos relatos cuentan que, fiel a su espíritu de sacrificio y dedicación, salvó una comunidad entera de una plaga mediante oración ferviente y ayuno, alcanzando un milagro que fue considerado un signo de su vínculo especial con Dios. Ese acto de valor y fe lo convirtió en un ejemplo viviente de que incluso las pruebas más duras pueden ser superadas con la ayuda divina. ¿Y tú qué dificultades enfrentas hoy? ¿Sientes que tus problemas son demasiado grandes? La historia de San Benito nos enseña que, desde la humildad y la fe pura, podemos encontrar solución y fuerza interior. Su vida nos muestra que, aunque la vida nos ponga a prueba, la oración y la confianza en Dios nunca fallan. La historia de un niño que salió de la incertidumbre, la duda y la oscuridad para convertirse en un símbolo de esperanza, nos inspira a nunca rendirnos, a seguir luchando y a confiar en el poder milagroso de la fe. ¿Quieres conocer cómo este santo enfrentó y venció también al mal y qué milagros realizó en su vida adulta? Entonces no te vayas, quédate conmigo porque lo mejor está por venir. La historia de San Benito aún tiene secretos y milagros que te cambiarán la perspectiva sobre la fe y la protección divina. Si quieres seguir aprendiendo y fortaleciendo tu espíritu, recuerda suscribirte y activar esa campanita para no perderte ninguna historia de esperanza, de santos y milagros que te invitarán a creer más y a confiar en el poder de la oración. La vida de San Benito no solo se caracterizó por su profunda fe y sus milagros, sino también por su incansable lucha contra las fuerzas del mal y su dedicación a proteger a quienes le rodeaban. Después de años de oración, penitencia y meditación en las montañas, su fama de santidad y poder espiritual empezó a extenderse más allá de su comunidad local. Personas de diferentes lugares comenzaban a buscar su guía y protección, convencidos de que Dios se manifestaba a través de su vida y sus milagros. Uno de los momentos más históricos en la vida de San Benito fue cuando, en respuesta a una invasión de enemigos que amenazaban con destruir su monasterio, se dice que él oró con tanta intensidad que, milagrosamente, el ejército enemigo decidió retirarse sin causar daño alguno. Este milagro no solo fortaleció la fe de sus seguidores, sino que también lo consolidó como un intercesor entre Dios y los hombres, alguien a quien se podía acudir en medio de las batallas y los momentos de crisis. Pero lo que realmente distinguió a San Benito fue su capacidad para entender la importancia de la disciplina y la paz interior como armas contra el mal. Sus monasterios no eran solo lugares de oración, sino centros de paz donde se cultivaba la humildad, la penitencia y la obediencia a Dios. La famosa regla de San Benito que hoy día se sigue en muchos monasterios y comunidades religiosas refleja esta filosofía de vida, basada en la moderación, el trabajo y la oración constante. Este patrón de vida no solo sirvió para fortalecer su propia fe, sino que también creó un fuerte escudo espiritual que defendía a sus discípulos y a su comunidad. En esos años, se dice que milagros sorprendentes se sucedieron uno tras otro, enfermos que se sanaban con la oración, personas que perdían el hambre y la fatiga en momentos de oración profunda. Y también se reportaron fenómenos inexplicables en los monasterios, como luces celestiales y voces de auxilio que parecían provenir del cielo. Las historias de estos milagros se transmitieron de generación en generación, hasta convertirse en parte de la leyenda sagrada de San Benito. Ellos nos enseñan que quien vive con fe y dedicación puede, con la ayuda divina, vencer cualquier obstáculo y proteger a los seres queridos de las fuerzas oscuras. La presencia de Dios en la vida de Benito era tan palpable que, incluso en los momentos más difíciles, su espíritu permanecía invencible y lleno de esperanza. ¿Y tú, sientes que en tu camino también necesitas una protección especial? La historia de San Benito y sus milagros sigue vivo hoy, recordándonos que la oración y la fe son armas poderosas. La historia también nos invita a aceptar los desafíos como oportunidades para crecer en la gracia y en la confianza en Dios. Ese mismo espíritu de fe y lucha que tuvo San Benito puede crecer en cada uno de nosotros si lo cultivamos con sinceridad y amor. ¿Quieres conocer cómo San Benito continuó enfrentando sus pruebas y qué milagros dejó como legado? Quédate conmigo, porque lo mejor aún está por revelarse. La historia de su vida y milagros te inspirará a nunca perder la esperanza y a seguir creyendo en la intervención divina en tu vida. Recuerda, si deseas seguir recibiendo historias, oraciones y milagros que fortalezcan tu alma, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna publicación.
El poder de la fe está en tus manos. A medida que la fama de San Benito crecía, también lo hacía su influencia y su autoridad espiritual. Muchas personas acudían en busca de consuelo, orientación y milagros, y él respondía con humildad y con la certeza de que todo poder viene de Dios. Pero lo que realmente marcó un antes y un después en su vida fue un milagro que perdura en la historia y que aún hoy sigue impactando a quienes creen en el poder divino, la protección de su monasterio contra un ataque devastador. En esa época, un ejército enemigo se acercaba con la intención de destruir todo a su paso, incluyendo la comunidad y las vidas de los monjes. Ante la amenaza, la fe de Benito no titubeó. En oración ferviente y confiando completamente en Dios, pidió protección para su hogar espiritual. Según relatos, cuando el ejército llegó frente al monasterio, inexplicablemente, el enemigo se detuvo y decidió retroceder sin causar daño. Algunos dicen que fue la intervención divina, otros creen que la presencia de los monjes en oración y penitencia cansó y confundió a los invasores. Este milagro no solo salvó muchas vidas, sino que también fortaleció la fe de miles. La comunidad convirtió ese momento en una prueba fehaciente del poder de la oración y de la intercesión del santo. Desde ese día, su nombre empezó a resonar aún más en toda Italia y en el mundo cristiano como un símbolo de protección espiritual y fuerza divina. La historia de ese milagro se convirtió en inspiración y ejemplo de cómo, en medio de las pruebas más duras, la fe y la oración pueden abrir caminos donde no los hay. San Benito entendió que los milagros no solo eran para demostrar el poder de Dios, sino también para fortalecer la esperanza y la confianza en momentos de crisis. Sus seguidores aprendieron que ante cualquier adversidad, acudir con sinceridad a Dios en oración puede revertir incluso las circunstancias más adversas. La protección divina también se convirtió en el escudo espiritual que les permitía seguir con sus vidas en paz y con confianza en la bondad del Señor. ¿Y tú, qué dificultades estás enfrentando en tu vida? ¿Sientes que los problemas te están agobiando? La historia de San Benito te enseña que, a través de la oración sincera y la fe firme, podemos superar las amenazas y los miedos que parecen insuperables. Sus milagros son evidencia de que, cuando confiamos en Dios de todo corazón, Él abre caminos y envía protección. La llama de la fe puede iluminar incluso las horas más oscuras y convertirlas en momentos de esperanza y victoria. ¿Quieres continuar aprendiendo cómo San Benito enfrentó el mal y qué otros milagros realizó? Entonces no te vayas, que todavía hay mucho por descubrir. La historia de su vida y sus milagros aún tiene secretos que pueden cambiar tu perspectiva sobre la protección divina. Si deseas mantener viva tu fe y recibir más historias inspiradoras, oraciones y milagros, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita. Porque aquí, cada historia te acerca más a Dios y fortalece tu esperanza.